Muy bien. Dice Génesis 17, vamos a leer todo el capítulo. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que se ha comprado con dinero o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente debe ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y a Sara que tiene 90 años concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para que su descendencia después de él. En cuanto a Ismael te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo, el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces tenemos aquí otra vez Dios se encuentra con Abraham, o más bien otra vez Abraham se encuentra con Dios, ¿verdad? Y no sé si te has fijado, pero cada vez los encuentros de Abraham y Dios son más, no sé qué palabra usar, voy a decir gloriosos. Sí, es decir, la primera vez que nos topamos en Génesis 12, al parecer solo es una voz porque realmente no se ve absolutamente nada más, no menciona nada más, al parecer es solo una voz que le dice a Dios, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre y luego en Génesis 15 Abraham tiene una visión. ¿Te acuerdas que ve un caldero humeante y una antorcha? Y entonces como que pasó de solo ver o de solo escuchar una voz, por como se entiende, a ver una antorcha y un caldero que representa a Dios. Y en esta ocasión, no sé si notaste en el versículo 22, dice, cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Lo cual implica que aunque al principio no se nos dice, de alguna forma Dios descendió, ¿sí? Y entonces es como que Abraham no solo estaba ya escuchando y no solo tuvo una visión dormido, sino que de alguna forma Abraham estaba viendo a Dios. No sabemos cómo porque no nos dice. Y en los capítulos que siguen vamos a toparnos con que Abraham ya no solo ve a Dios y lo escucha, sino que hasta le invita a una tacita de café. Y entonces eso es algo así como que va, ¡wow! Y si lo contrastas con todo lo que Abraham ha hecho, es todavía más increíble. Porque no es que Abraham se haya ganado, no, es que te portaste muy bien, entonces vamos a subirle al nivel de intimidad. Te portaste muy bien, vamos a subirle otra vez. Al contrario, Abraham cada vez que se encuentra con Dios, parece que es al revés, ¿no? Se tropieza, se cae, se embarra, pero Dios sigue manteniéndose fiel.
Ahora, nuestro capítulo de hoy abre con una nota que tal vez pasamos muy rápido porque dice Abraham tenía 99 años. ¿Sí? Es decir, han pasado 13 años desde que Ismael nació. Ken Hughes dice, por 13 años, una nube de melancolía y una oscuridad creciente respecto a la promesa habían posado sobre la tienda de Abraham. ¿Te acuerdas que en el último capítulo terminamos y hay conflicto en casa de Abraham? Sí, todos están peleados con todos y la culpa de todo la tiene Abraham y no hay paz. Y realmente no se nos dice que esto se haya arreglado, simplemente el ángel manda de regreso a Agar con su hijo y es todo lo que sabemos. Ya no sabemos absolutamente nada más. Sí. Y yo me pregunto, y no sé si tú le preguntaste, ¿qué habrá pensado Abraham durante esos 13 años? ¿Qué habrá pensado? Si tú y yo nos pusiéramos en sus zapatos, ¿qué estaríamos tú y yo pensando? No, Génesis no lo dice explícitamente, pero pareciera ser que durante 13 años Abraham y Dios no habían hablado. ¿Sí? Y eso es una verdad que me gustaría que dejaras así como que se sentara en tu corazón. Porque hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos una Biblia a la que tú y yo podemos ir y Dios cada día nos habla. Pero Abraham pasa 13 años y al parecer en 13 años Dios no dice nada. Imagínate cómo sería tu vida si no tuvieras Biblia para leer y tuvieras que pasar tu vida sabiendo que Dios es bueno, pero por 13, 15, 10, 20, 5 años, deja tú por 2 meses, por una semana. Dios no habla absolutamente nada a tu vida, o sea, no dice nada y tú no tienes ninguna forma, ninguna de contactarlo para que Él te hable. ¿Cómo sería nuestra vida? A veces dejamos, o siento que tomamos la Biblia como algo, pues todo el mundo tiene una Biblia, o sea, es bien normal tener una Biblia y no le damos el valor que realmente tiene. El hecho de que podamos tener una Biblia en nuestro idioma, a la cual podemos ir y que Dios nos hable cada día a través de ella, es en sí mismo ya una manifestación del amor, la bondad, del cuidado de Dios hacia nosotros. En el caso de Abraham no tiene una Biblia y no sabemos lo que Abraham estaba pensando. Yo creo que si tú y yo estuviéramos en los zapatos de Abraham sin Biblia, probablemente estaríamos pensando que Dios, pues ya se cansó de nosotros. ¿Sí? Dios viene, te hace promesas y tú nomás estás metiendo la pata una y otra vez y otra vez y otra vez. Y tal vez estaríamos pensando como, pues es que sí, Dios es muy bueno, pero la verdad yo no soy tan bueno. Yo soy el que la regué y pues a lo mejor ya esta va a ser mi situación toda la vida. Sí, ya, y pues a lo mejor así se va a quedar, ¿no? Pues Ismael va a heredar, pues al final pues sí es mi hijo. Pues no es lo que yo me imaginaba, mi casa no está como en paz ni nada de eso, pero pues bueno, pues peor es nada. Sí. Tal vez eso era lo que estaba pensando Abraham, no tenemos idea. La pregunta que me gustaría posar para ti es, ¿cómo es que Dios responde ante todo el desastre, todo no sé, cochinero que Abraham hace al querer tomar en sus manos lo que Dios había prometido? ¿Cómo es que Dios responde? Lo que vemos aquí es que Dios viene y reafirma su pacto. Dios aparece y lo te decía ahorita al inicio, no aparece como otras veces, sino que Dios viene y reafirma su pacto. Y entonces hay 3 cosas que me gustaría que consideráramos respecto a este pacto. Número 1, vamos a considerar las partes. Número 2, vamos a considerar las implicaciones. Y número 3, vamos a considerar la extensión. ¿Sí? Partes, implicaciones y extensión. Tal cual. ¿Sí? Entonces, en primer lugar tenemos las partes. Por partes me refiero no en un documento legal cuáles partes tienes, sino aquellas partes que están pactando. ¿Sí? Pactando. Y entonces, en primer lugar, nos encontramos con el iniciador del pacto, que es Dios. Y en este capítulo, Dios se presenta a Él mismo como El Shaddai. ¿Sí? Él es parte del nombre, no es un artículo, es El Shaddai. ¿Sí? Nuestras Biblias traducen este nombre como Dios Todopoderoso, pero en realidad nadie sabe exactamente qué quiere decir El Shaddai. ¿Por qué nadie sabe exactamente qué quiere decir El Shaddai? Porque es un nombre que describe a Dios. ¿Hay alguien que sepa exactamente, así con toda precisión, cómo es Dios? No, está fuera completamente de nuestra capacidad. Entonces, no sabemos exactamente qué quiere decir este nombre. Pero siempre que aparece este nombre está relacionado con el poder de Dios para hacer posible lo imposible. De hecho, es un nombre que dicen los comentaristas, un favorito en Job.
Es decir, es recurrente en Job, porque se usa para contrastar la fragilidad del hombre con el poder y la inmensidad de Dios. Y entonces por esto que los traductores de la Biblia han decidido poner Dios Todopoderoso cada vez que encontramos el Shaddai, ¿sí? Porque siempre está conectado con esta idea de Dios siendo mucho más grande que nosotros y haciendo posible lo que para nosotros sería imposible, ¿sí? Y entonces vemos que Dios, presentado como el Shaddai, aparece delante de Abraham y se coloca como su rey, porque no sé si te fijaste que una y otra vez Dios se refiere al pacto como mi pacto, ¿sí? Y dice, yo lo voy a establecer contigo. Entonces, Dios se presenta como el Dios Todopoderoso y dice, yo soy Dios y tú vas a ser mío. Tú vas a entrar en este pacto conmigo, ¿sí? Yo lo voy a establecer. Y esto mismo ya nos enseña que Dios es soberano para hacer parte de su pueblo a aquellos que Él quiere hacer parte de su pueblo. Dios no aparece y hace esta oferta a todos los cananitas que existían ahí en Canaán. Dios aparece y se lo ofrece solamente a Abraham. Dios aparece y de hecho no es un ofrecimiento, te fijas, voy a hacer este pacto contigo. ¿Sí? Abraham responde, pero Dios no hace esto con todos, a ver quién responde y a ver quién no, a ver quién quiere y a ver quién no quiere, sino que Dios deliberadamente escoge a uno de entre todas las personas, ¿sí? Y lo llama para tener una relación única con Él. Nuestra cultura muchas veces se acerca a Dios, y de hecho nuestra cultura aún cristiana, no nada más la cultura fuera de la iglesia, sino muchas veces dentro de la iglesia cometemos este mismo error. Y un comentarista decía que nos acercamos a Dios como si lo estuviéramos entrevistando para un trabajo, si lo estamos entrevistando para el puesto de deidad personal de mi vida. Y entonces venimos a Dios, ¿sí? Y lo evaluamos, a ver si Dios alcanza mis expectativas, a ver si Dios me conviene, si Él realmente me ama así tal como soy y promete concederme todos mis sueños, entonces sí le doy oportunidad de entrar en mi corazón. Pero si no, entonces no. ¿Sí? Y entonces tratamos a Dios como algo que es, pues yo soy el que te da oportunidad, yo soy el que... Cuando realmente no es lo que la Biblia presenta. ¿Sí? Ian Duvitt dice, el Dios que creó el universo elige y llama a quien Él quiere. Y solo da dos opciones. O te rindes o enfrentas las consecuencias. O te rindes o enfrentas las consecuencias. No hay más. Ahora, por el otro lado, nos encontramos con Abraham, Sara, y si te fijas, este pacto se extiende a todas sus generaciones. Ahora, ojo, es importante hacer aquí mención que este no es un nuevo pacto. Es el mismo pacto que Dios ha hecho en Génesis 15. ¿Sí? Es exactamente el mismo, simplemente aquí está siendo expandido. ¿Sí? Así que aquí Dios incluye a las generaciones también. Y llama a este pacto, no sé si te fijaste, un pacto eterno. Y la pregunta en este aspecto es, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que este es un pacto eterno? En esta porción nos encontramos por primera vez con lo que se conoce como circuncisión. Pero tú y yo como cristianos no participamos de la circuncisión. Si Pablo dice en Gálatas 5:6, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Gálatas 5:6. Entonces, ¿cómo es exactamente que este es un pacto eterno? Si la circuncisión ya no funge para nosotros, ¿cómo es exactamente que este es un pacto eterno? Porque por eterno entendemos que no se acaba, ¿verdad? Que no se acaba. Y para contestar esta pregunta, debemos de contestar la pregunta de qué es exactamente lo que Dios está prometiendo en este pasaje. ¿Qué es exactamente lo que Dios está pactando con Abraham? Vemos que Dios repite las promesas, ¿no? Dios le promete una descendencia grande, Dios le promete que le va a dar la tierra, pero Dios promete algo que es mucho más grande y mucho más trascendental que nada más eso. En el versículo 7, Dios dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, ¿de qué? Ajá. De ser Dios tuyo y de tu descendencia. Esa es la promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios. Él va a ser el Dios de Abraham y de toda su descendencia.
Y este es el pacto eterno. De hecho, volvemos a encontrar esto mismo en el Nuevo Testamento. Te leo dos pasajes. 2 Corintios 6:16. Pablo dice: porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego en Apocalipsis 21:3 leemos: entonces oí una gran voz desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ahora, esta es la parte eterna, ¿sí? Porque este es el final de todo. Esto es lo que Apocalipsis está narrando. Aquí estamos viendo que la Nueva Jerusalén desciende. Todo ya está llegando a su culminación. Y en el punto clímax de toda la historia, en el punto así final, en lo último, en aquello que todos nosotros esperamos, ¿qué dice Dios? Habitaré entre ellos y ellos serán mi pueblo. Haciendo eco de qué promesa. De esta misma promesa que está aquí, ¿sí? Y esta promesa es para nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, ¿sí? Esta es nuestra esperanza, el que vamos a habitar junto con Dios, ¿sí? En Filipenses 3:3 Pablo dice: los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Los que adoramos por el medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Y la idea es esa. Esta promesa no es una promesa étnica o específicamente para el pueblo de Israel como una nación, ¿sí? Sino que es para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Esa es nuestra esperanza, el que vamos a habitar con Dios y que Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, ¿sí? Eso es algo que está desde ahora y que esperamos su cumplimiento total. Ahora, la pregunta que creo que debemos de hacernos aquí todos es: ¿qué exactamente significa que Dios sea nuestro Dios? ¿Qué exactamente implica que Dios sea nuestro Dios? ¿Sí? Y dijimos que este era el segundo punto que íbamos a tratar. En segundo lugar, vamos a hablar de las implicaciones. ¿Qué significa que Dios sea nuestro Dios? Hay tres implicaciones que creo que son claras desde el texto. La primera la vemos en el acto de Dios de cambiar el nombre de Abraham y de Sara. Sí, el nombre de Abraham cambia de Abraham a Abraham y el de Sara cambia de Sarai a Sara, perdón. De Sarai a Sara. Sí. Y realmente esto es interesante porque, por ejemplo, en el cambio de nombre de Sarai a Sara no hay ningún cambio de significado. Ambos significan princesa. En el cambio de Abraham a Abraham, solo le está agregando una sílaba en el original que le agrega algo de significado a multitud, padre de multitud de naciones. Pero en realidad el hecho no es que está cambiando nada más el nombre. Si yo viniera, no sé, el domingo, o el pastor Marcos viniera el domingo y dijera: tus papás te pusieron Maya, pero tú te vas a llamar Estefanía. Y ahora todos le tienen que decir Estefanía, ¿sí? Tus papás te pusieron Aria, pero ahora te vas a llamar Griselda, y todo el mundo te tiene que decir Griselda, y todos le empezáramos a llamar así. ¿Qué pensaría toda la gente de afuera? Pues que estamos locos, que es un culto bien extraño. Como una persona que no es el papá puede venir y simplemente cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque nombrar es una señal de autoridad sobre alguien más, ¿sí? Nombrar es una señal de que tú estás puesto como encargado, como responsable, como cuidador, ¿sí? En la psicología de este tiempo, un nombre no solo era un medio de identificación, ¿sí? Para nosotros un nombre es un medio de identificación, tal cual. Conocí a una persona a la que le decían Paquito, pero su nombre real era Eliel, pero todo el mundo le decía Paquito. Entonces, ese era, o sea, de hecho no sabíamos que se llamaba Eliel hasta que un día le preguntamos: ¿te llamas Francisco? No, me llamo Eliel. Pero, ¿y por qué dicen Paquito? Y le decían Paquito porque dice que de chiquito todos sus juguete que le regalaban, juguete que se llamaba Paquito. Todos sus juguetes se llamaban Paquito, y entonces él se quedó con ese nombre. Pero no hay para nosotros ningún conflicto, ¿sí? Para nosotros en nuestra mente decirle Eliel o decirle Paquito no pasa nada, pues es simplemente una forma de identificarlo.
Pero en este tiempo un nombre estaba íntimamente conectado con la esencia misma de la persona, ¿sí? Y estaba entrelazado con la personalidad. Es decir, no era como que simplemente le andabas ahí cambiando el nombre a la gente o dile de otra forma, al cabo no pasa nada. No, para estas personas su nombre era parte de quién ellos eran, ¿sí? Era parte de su personalidad. Y entonces básicamente lo que Dios está haciendo cuando viene y cambia el nombre de Abraham y Sara es que les está dando una identidad nueva, que está totalmente fundamentada en el pacto que Dios está haciendo con ellos, ¿sí? La unión de Abraham y Sara con Dios transforma su identidad. La unión de Abraham y Sara con Dios transforma su identidad. Entonces, al principio hemos dicho, y creo que ha sido algo recurrente, que a pesar de las fallas de Abraham, Dios se mantiene fiel, ¿sí? La promesa de Dios se sostiene, porque como vimos en Génesis 15, el cumplimiento de la promesa depende solo de Él, ¿sí? Aunque Abraham se equivoca una y otra vez, Dios se mantiene firme. Esto es cierto también de nosotros. La promesa de Dios es firme, es segura. Sí, Él ha prometido que estaremos con Él y eso es algo en lo que podemos descansar. A pesar de nuestras fallas, Dios va a mantener su promesa. Pero esto no significa que sea posible mantenerse con los mismos efectos, la misma mentalidad, el mismo estilo de vida antes y después de ser unidos a Cristo. Esto no significa que, pues ya he sido salvo y una vez salvo, siempre salvo y Dios es el responsable de todo y yo entonces puedo vivir como yo quiera. Si yo puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera. Es imposible, más que sea una prohibición, es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque al ser unidos a Cristo, así como Dios viene y habla con Abraham y le dice, voy a hacer este pacto contigo, y entonces todo alrededor de Abraham es totalmente cambiado. Al igual tú y yo, cuando somos unidos a Cristo, todo en nuestras vidas debería ser totalmente transformado. Ese es el deber ser, es el resultado natural de que realmente hemos sido unidos a Cristo, ¿sí? Un comentarista dice, Dios será tu Dios y vendrá a tu vida y la cambiará por completo, o no será tu Dios en absoluto. Dios será tu Dios y vendrá a tu vida y la cambiará por completo, o no será tu Dios en absoluto, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, la primera implicación es cambio, ¿sí? Cuando tú y yo somos unidos a Cristo, nuestra vida es totalmente transformada. Y esto no significa que ya eres totalmente otra persona, pero sí significa que tu vida debe de comenzar a verse diferente y que tu corazón debe de inclinarse hacia Cristo, ¿sí? Y que tu estilo de vida y que la manera en que piensas debe de ser renovada a través de la palabra, a través de nuestra unión con Cristo, ¿sí? Si esto no está sucediendo en nuestras vidas, debería de ser para nosotros una señal de alerta. La segunda implicación la vemos en la reacción de Abraham ante toda esta teofanía. Se nos dice que Abraham se postra, no sé si lo notaste, ¿sí? Abraham se postra rostro en tierra. ¿Sí? En el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ahora, se nos dice también que Abraham se ríe y es importante hacer notar que la risa de Abraham, según Romanos, no está llena de incredulidad. Más bien es una risa de esas veces que no, va a estar difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual en Romanos se nos dice que Abraham ve su cuerpo y que está ya como muerto. Y ese comentario me causa gracia, pero creo que describe bien, yo creo, cómo Abraham se sentía, ¿no? O sea, cuando Dios le está diciendo todo esto, Abraham seguramente se ve él mismo y dice, no, pues sí va a estar bárbaro. Sí. Pero sin embargo cree, porque Pablo mismo dice que Abraham no duda. Entonces la risa que vemos aquí de Abraham no es una risa de incredulidad, más bien es una risa de te creo, pero pues te la vas a tener que rifar, ¿va? Porque está pero duro. Entonces, lo que me gustaría enfatizar es que Abraham se postra en tierra. La risa va a ser un tema recurrente y lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos una y otra vez. Abraham entiende que Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Y sabe que la reacción correcta cuando Dios desciende y viene y habla y dice voy a hacer este pacto contigo, la reacción correcta es
Rendirse por completo, el postrarse con su rostro en tierra es un acto total de rendición. Esa es la respuesta correcta, rendirse por completo. Sí. Ahora, yo sé que si yo te preguntara a ti, ¿cuántos de aquí están rendidos ante Dios? Bueno, yo quiero creer que todos me dirían, sí, todos estamos rendidos ante Dios. Pero la pregunta más bien es, muestra nuestras acciones que estamos rendidos ante Dios. No nuestros labios, sino nuestras acciones. Muestra nuestras acciones que nuestra vida es una que está rendida delante de Dios. Rendirse es un acto cristiano, es un acto diario y continuo. Rendirse es un acto diario y continuo. Es decir, cada mañana tú y yo tenemos que despertarnos y rendir nuestra vida a Dios. Y luego, conforme estamos viviendo cada día, debemos de rendirnos delante de Dios. No es solo un acto de una vez, sino es todos los días, todo el día. El enojo, la queja, la amargura son evidencias de que no nos hemos rendido completamente a Dios. Si tú y yo frecuentemente estamos enojados, y esa es la emoción que más nos domina, si tú y yo frecuentemente nos quejamos, enojados con todos, no me refiero si te enojas con Dios, si te enojas con el vecino, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tus trabajadores, con tus hijos, si el enojo te distingue, entonces es evidencia de que no estás rindiendo tu vida a Dios. Porque el enojo es simplemente un síntoma de que creemos que el mundo debería de servirnos a nosotros. El mundo debería rendirse a lo que yo quiero. ¿Sí? La queja es otra evidencia de lo mismo. Si constantemente me estoy quejando de lo que tú quieras. ¿Sí? Si constantemente en mí se puede ver amargura, es una evidencia de que no estoy rindiendo mi vida completamente ante Dios. Y ojo aquí porque creo que la queja es una de esas cosas que muchas veces pasamos por alto. Como cristianos, a veces creemos que quejarse no tiene nada de malo. Pues la gente lo vemos como algo natural. Fulanito no hizo bien su trabajo, ¿qué hago yo? Me quejo. Fulanito no hizo lo que debía de hacer, ¿qué hago yo? Me quejo. ¿Sí? Me quedaron mal con esto, con aquello, con aquí, con allá, ¿y yo qué hago? Me quejo. Y lo vemos como la reacción natural, la reacción normal. No es la reacción normal. Porque si Dios es mi rey y yo me estoy rindiendo ante Él, si fulanito, sutanito, manganito no hizo lo que yo esperaba, lo que le tocaba o no hizo como yo esperaba, Dios sigue teniendo control. ¿Sí? La queja no debería ser algo que salga de mí constantemente. ¿Sí? No debería ser algo que yo esté todo el tiempo expresando y debemos de tener cuidado con eso. Examínate, ¿verdad? No sé qué tal andas con esta parte del enojo y la queja. Si Dios es verdaderamente mi rey y yo estoy seguro de ello, entonces puedo descansar en que Él es un buen rey. Hace tiempo pasábamos con los niños de la escuela la cualidad de carácter de bondadoso. Y algo que les hacíamos mucho énfasis es que un hombre bueno, ¿cómo cuida de sus cosas? Bien. Un hombre bueno cuida bien de sus cosas. Es parte de ser un hombre bueno. ¿Sí? ¿Cómo cuida un Dios bueno de su pueblo? Bien. Si Él es nuestro rey, Él cuida bien de nosotros. Porque Él es bueno. ¿Sí? Y entonces, todo lo que Él hace respecto a nuestras vidas es una manifestación de su bondad. La pregunta real es, ¿cómo nos sentimos nosotros respecto a nuestra vida? Hace un tiempo platicábamos con unos amigos y hacíamos un ejercicio y si tuvieras que describir tu vida en una palabra, tu vida en este momento, o sea, tu ritmo de vida ahorita, ¿cómo lo describirías? Si tuvieras que decir mi vida en este momento se siente así, ¿cómo lo describirías? ¿Cuál sería la palabra que le pondrías ahí? Yo recuerdo que la palabra que utilicé fue agobiante. Así era como mi vida se sentía agobiante, era como que habían demasiadas cosas y todo tenía que estar hecho y te estabas todo el tiempo corriendo y estabas todo el tiempo haciendo y estabas todo el tiempo... Y como lo platicábamos, cada uno le puso así un adjetivo, ¿no? ¿Cómo se siente tu vida hoy? No, pues mi vida se siente así, mi vida se siente así, mi vida se siente así. Y luego fuimos a la parte de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Dios respecto a todo esto? Y entonces podemos ver que si Dios es bueno y Él tiene cuidado de mi vida no es que sea agobiante, es que es agobiante porque estoy queriendo tomar yo el control de todas las cosas. Y estoy creyendo que todas las cosas dependen de mí, que si yo no lo hago, no va a salir, que si yo no estoy ahí,
entonces no se va a hacer. Pero cuando vengo y digo, ok, no se trata de mí, se trata de Dios, entonces mi vida deja de ser agobiante. Y no necesariamente cambia mi ritmo de vida. Mi ritmo de vida tal vez sigue siendo igual porque tengo responsabilidades. Pero puedo decir, ok, Dios, sabes que estoy siendo diligente, estoy siendo responsable. Todo lo demás ya está, por decirlo así, de tu lado de la cancha. Yo ya no puedo hacer más. Hasta aquí es donde yo puedo hacer, siendo responsable, diligente, ordenando como tú me pides. Lo demás queda de tu lado. Ahora, si tú le pusieras un adjetivo a tu vida, ¿cuál sería ese adjetivo? Siendo realistas y sinceros, porque como cristianos nos gusta poner palabras cristianas. Victoriosa. Ok, sí somos victoriosos en Cristo, pero ¿cómo se siente? Porque aunque somos victoriosos en Cristo, no siempre se siente victorioso. ¿Cómo se siente tu vida en este momento? Porque sin lugar a dudas nuestra vida es una manifestación de la bondad de Dios. Pero debemos de trabajar hacia adentro. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Y qué es lo que Dios está hablando respecto a eso que estamos sintiendo? Dios no quiere que simplemente vivamos haciendo cosas, sino que quiere transformar nuestro corazón. Y eso implica que tú y yo tenemos que ir hacia adentro, desde su palabra hacia adentro. Entonces la segunda implicación es la de rendirse. La segunda implicación de que Dios sea nuestro Dios es que debemos de rendirnos totalmente debajo de su mano bondadosa. Y la tercera implicación la vemos en la señal de la circuncisión. Y me gustaría que notaras el versículo 23. Dice, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Entonces, en el mismo instante en que Dios termina de hablar, Abraham va y obedece la palabra que Dios ha dado. La fe de Abraham penetraba en toda área de su vida, incluso en lo más personal, de manera dolorosa. Y no sé si lo has pensado, pero Dios elige la señal. Pudo haber elegido cualquier cosa. Más adelante en la ley nos vamos a encontrar que cuando un esclavo quería quedarse con su señor porque lo trataba bien, ¿te acuerdas que la señal era que le iba a perforar la oreja contra la puerta? ¿Recuerdas? Porque Dios no eligió, bueno, perfórate la oreja. O por qué no eligió, no sé, hazte una marca en el brazo o no sé, cualquier otra cosa. Elige algo que está en lo más íntimo. Es así como que la parte más íntima y además es la parte más sensible. ¿Sí? O sea, hacerse ahí la circuncisión, es el único dolor después, es realmente doloroso. ¿Sí? Imagínate más en este tiempo que las herramientas eran rudimentarias y que la anestesia no existía en lo más mínimo. Más adelante, sí, al pastor Marco le va a tocar predicarnos acerca de cuando los hijos de Jacob usan la circuncisión. 2 hijos de Jacob usan la circuncisión para matar a todos los hombres de una ciudad. Sí, imagínate qué tan adoloridos estaban estas personas para que nada más 2 hombres entraran y mataran a todos. Sí. Imagínate ahora la casa de Abraham. Y Abraham de 99 años, yo no sé cómo lo hizo, pero lo hace. Abraham escucha la palabra de Dios y Abraham dice, se hace. Dios ha hablado, yo lo hago. Entonces, aquí la pregunta es, ¿gobierna el evangelio toda área de nuestras vidas? Lo que Abraham muestra aquí es devoción total. Lo que Abraham muestra aquí es devoción total. Y la pregunta para nosotros es esa, ¿gobierna el evangelio toda área de nuestras vidas? El evangelio es la palabra de Dios. ¿Gobierna el evangelio incluso aquellas áreas que pudiera ser doloroso rendir? No sé, ponle un nombre, puedes estar hablando de tus sueños, puedes estar hablando de tus planes, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tus expectativas. Puedes estar hablando de cosas más sencillas, puedes estar hablando tal vez de tu carácter, de tu personalidad. Sí. Hace algunos años platicaba con un amigo que era pastor y él me decía, es que tienes que
Tienes que ser más activo en buscar a las personas. Tienes que ser más activo en relacionarte con la gente. Tienes que ser más activo en darte a conocer y conocer. Y mi respuesta fue, es que pues yo no soy así. Yo simplemente no soy así. No es mi personalidad. Y la respuesta de este pastor fue, pues es que Dios no pone excepciones por personalidades. Dios nos manda a hacer esto. Y para mí eso era algo muy difícil. Para mí el acercarme, todavía sigue siendo difícil. El acercarme y ser intencional de ir con otras personas y platicar con otras personas es algo difícil para mí. ¿Sí? Nunca jamás en mi vida yo era así como que venga a visita a mi casa. No, o sea, que no entre nadie, o sea, Francis me decía, ay, invitamos a comer a Marcos y a Natalia. Ay, no, tienen su casa, que coman en su casa. O sea, ¿sí? Era algo como, no sé, no te lo puedo explicar en palabras exactas, pero algo como que yo sentía que mi casa era mi espacio. Mi casa era como mi lugar, no sé si lo quieres poner así, seguro o sagrado, mi espacio zen. Pero luego vienes a la palabra y la palabra que dice, lo que le enseñamos a Aria. ¿De quién son todas las cosas? De Dios. Nada es tuyo. Nada. Y entonces cuando Dios dice, oye, vas a hacer esto, pues todo es suyo. ¿Yo qué le voy a negar? Y entonces, pues abrimos la casa. Y no te digo que fue así como que, no, ya te entendí. No, sí, vénganse todos a la casa a cenar. No. Ha sido un proceso. Pero finalmente, nuestro carácter y nuestra personalidad tampoco es algo que podamos decir, no, pues que Dios así me hizo, ¿verdad? Y pues ya ni modo. Esas cosas que Dios pide ahí no cuadran con mi personalidad. Y pues sea lo que sea que esté en nuestras vidas, que pueda ser doloroso rendir ante Dios, debe de ser rendido ante Dios. ¿Sí? Llámale tus amigos, tus conversaciones, llámale lo que te gusta ver o lo que te gusta escuchar. El Evangelio debería gobernar absolutamente todo en nuestra vida. El Evangelio debería gobernar absolutamente todo en nuestra vida. En Filipenses 3:7, Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y quisiera que este versículo lo llevaras como a ti mismo, aplícalo en tu corazón. Todo lo que para mí era ganancia, es decir, todo aquello que yo considero o que yo consideraba que me da valor, que me da prestigio, que me hace a alguien. Todo aquello que yo considero preciado, atesorable, todo aquello que yo tengo así como muy cerquita de mi corazón, todo aquello que está ahí, realmente puedo decir que lo he considerado como pérdida, como basura. Porque hay una idea muy interesante aquí, porque Pablo dice que lo he considerado como pérdida, lo he desechado a fin de ganar a Cristo. Y entonces la idea que Pablo da es, no puedes sostener tus tesoros y a Cristo al mismo tiempo. A fin de sostener a Cristo, de agarrarte fuerte de Cristo, debes de soltar todo lo demás. Debes de, literalmente, como Pablo dice, desecharlo como basura. Y la pregunta aquí es, ¿he desechado todo eso que yo considero que me da valor, que me da prestigio, que me hace a alguien? ¿O todavía lo tengo aquí y estoy pretendiendo agarrarme de Cristo y al mismo tiempo agarrar mis tesoros? Porque es imposible. Es una u otra. Entonces nuestra tercera implicación es devoción. Ahora te dije que había 3 implicaciones: cambio, rendición y devoción. Pero hay una implicación que gobierna toda esta cuestión y que creo que es la implicación más importante de todas. Y es que Dios es nuestro Dios. Esa es la implicación más grande de todas. Eso es lo más asombroso de todo lo que hay en este pasaje. Que Dios sea nuestro Dios. Eso es lo más increíble de todo. El hecho de que Dios haya venido y haya decidido salvarnos y nos haya visto y haya dicho, ustedes van a ser mi pueblo. Eso es lo más increíble y asombroso de todo esto. Y si no nos parece increíble y asombroso, implica que no nos hemos visto con suficiente detenimiento. Implica que no hemos considerado nuestro pecado y nuestra maldad con suficiente detenimiento. Porque realmente somos muy pecadores. Realmente somos muy malos. Y una y otra vez fallamos. Y Dios dice, ellos serán mi pueblo,
y yo habitaré entre ellos. Y ese versículo de Apocalipsis me encanta, y la parte que más me gusta es: el lugar de Dios está en medio de su pueblo. Y es como, ¿cómo Dios puede decir: mi lugar es en medio de mi pueblo? Cuando tú y yo somos su pueblo. Cuando yo veo mi vida y digo: estoy muy lejos de vivir digno de la vocación a la cual he sido llamado. Estoy muy lejos. Mi esperanza es habitar con Dios, pero estoy totalmente lejos. Y sin embargo, Dios ha dicho: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y esa es la implicación más asombrosa e increíble de todo esto que estamos leyendo hoy. En tercer lugar, dije que íbamos a hablar acerca de la extensión, porque en esta porción de Génesis, Dios extiende, por así decirlo, el pacto, ¿sí?, que hace con Abraham. Y lo extiende de dos formas. La primera forma en que lo extiende es que habla acerca de la señal del pacto, ¿sí? Habla de la señal del pacto. Si te acuerdas, decíamos que el pacto es unilateral, según veíamos en Génesis 15. Dios viene, Abraham pone los animales partidos a la mitad, y Dios es el único que cruza por el medio de los animales. Abraham no hace absolutamente nada. Y entonces Dios está básicamente diciendo: yo voy a hacer absolutamente todo. Este pacto depende de mí y nada más de mí. Y en este capítulo Dios instituye la señal. Entonces es importante entender que la circuncisión no es un requisito, sino una señal. Al igual que un anillo de bodas es una señal de que estoy casado. Es una señal, no es un requisito, no es algo que está Dios requiriendo como tal, y no es algo que en sí mismo salva. No es algo que en sí mismo salva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchas personas a lo largo de la historia de la Biblia, dentro del pueblo judío, que estaban todos circuncidados. ¿Fueron todos los israelitas salvos? No. Conforme avanzamos en la historia del Antiguo Testamento, veremos que hay israelitas que no son salvos, aun cuando están circuncidados. La circuncisión es una señal de lo que debería ser una realidad interna. El problema es que la realidad interna no existía en todos los israelitas, ¿sí? Entonces, aquí lo que te quiero dejar claro es: el pacto no es condicional. Tiene una señal, y Dios lo establece aquí como: si hay una realidad interna en ti, entonces se va a ver manifestada en una realidad externa, la circuncisión, ¿sí? En ese sentido es requisitivo, ¿sí? Si realmente has reconocido que yo soy tu Dios, realidad interna, entonces vas a circuncidarte, realidad externa, ¿sí? Ahora, cuando tú y yo venimos al nuevo pacto, en Colosenses 2:11 leemos: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Entonces, básicamente lo que el autor de Colosenses está diciendo es: la circuncisión ha sido quitada. La circuncisión ya no es algo que tú y yo como creyentes hagamos, pero sigue habiendo una señal de que somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es la señal ahora? El bautismo es la señal de que somos parte del pueblo de Dios. ¿Te acuerdas hace ya algunos miércoles, hace algunos meses, que veíamos y decíamos que el bautismo es algo que Dios requiere de todos los verdaderos creyentes? Es decir, tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo. Lo correcto es bautizarnos. ¿Bautizarte te salva? No. ¿Hay gente que se bautice y que no se salva? Sí, igual que la circuncisión. Pero si realmente hemos sido salvos y reconocemos que Dios es nuestro Señor, lo correcto es bautizarnos. Eso es lo correcto. Entonces, el bautismo es la señal del nuevo pacto de que somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, la circuncisión, hablando de nuestro pasaje, es la primera forma en que Dios expande el pacto. Pero hay una segunda forma en que Dios lo expande y que aparece por primera vez también aquí. Y es que esta es la primera vez que cuando Dios habla de descendencia, habla de reyes. No sé si te fijaste en el versículo 16, dice: la bendeciré, hablando de Sara,
Y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, en el versículo 6, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Es la primera vez que se mencionan los reyes. Antes solo era haré una gran nación, tendrás una gran descendencia, haré... Pero esta es la primera vez que Dios dice explícitamente reyes. Saldrán reyes de ti. Y obviamente esto hace referencia a todos los reyes que encontramos en el Antiguo Testamento, pero por sobre todas las cosas hace referencia a Cristo, quien es el verdadero rey, quien ha venido y que nos ha salvado. En Él podemos participar de todo esto que vemos aquí, en Cristo y a través de Cristo. Como leímos en Colosenses, somos circuncidados, con una circuncisión no hecha por mano. ¿Sí? En Cristo. Tú y yo somos unidos a este pueblo que puede decir, Dios es mi Dios. No solo existe un Dios, sino es mi Dios. Cuando estaba leyendo todo esto, había una pregunta que me abordaba y aparte me hacía regresarme a mi niñez. A mi niñez, quién sé cuántos años tendría. Y la pregunta que me hacía es, ¿cómo un hombre puede ser perfecto? No sé si te fijaste que el capítulo abre con estas palabras. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser un hombre perfecto? Y me acuerdo que cuando estaba chico, en la casa donde vivíamos antes, mi mamá tenía un calendario, no sé de dónde salió, pero era total, tenía animalitos en la parte de arriba y luego tenía un versículo y ya pues tenía los días, ¿no? Y ibas cambiando el mes así. Y no sé qué mes era, yo creo que era como julio, junio, porque estaba en vacaciones y ni iba a la escuela. Era como junio, vamos a dejarlo ahí. Y me acuerdo que me servía agua, porque está el garrafón de agua, y siempre me quedaba viendo a ese calendario en ese mes específico, porque tenía el versículo del Salmo 24, y el Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha dado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Y entonces este versículo a mí me parecía así como, pues ya valió. Y entonces siempre que iba y me servía agua, yo decía, ya valió. Porque aparte empieza como cuando le quieres enseñar algo a alguien, como que empiezas de lo sencillo y luego te vas a lo grande, ¿no? Pero este versículo empieza así como tajante. El de manos limpias y corazón puro. Y luego ya, el que no ha alzado su alma a falsedad ni jurado con engaño. Yo decía, bueno, jurado con engaño igual ni nunca he jurado, no pasa nada. Pero lo primero. Sí. Y entonces para mí era algo así como, pues está imposible. O sea, respuesta, ¿quién subirá al monte del Señor? Nadie. Nadie cierra en la Biblia, vámonos. Sí, o sea, nadie. Y es la misma idea que está presente aquí. ¿Cómo es que Dios viene y dice, ande delante de mí y sé perfecto? Es como una petición totalmente, ¿quién va a lograr eso? Y evidentemente tú y yo sabemos, no porque tengamos todo el resto de la Biblia, sino porque por los poquitos capítulos que hemos leído hasta ahorita, Abraham está muy lejos de ser perfecto. O sea, está muy, muy lejos de ser perfecto. Entonces, ¿cómo Dios viene y le dice, anda delante de mí y sé perfecto? Y entonces en Colosenses 1, 21 y 22 leemos, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha e irreprensibles. O sea, perfectos. Perfectos. ¿Cómo? A través de Cristo. En Cristo, tú y yo seremos presentados santos, sin mancha e irreprensibles. A través de Cristo, esto es nuestro. Aquello que para mí, te digo, sé que estaba chico, no sé cuántos años tenía, pero para mí era, pues es imposible. O sea, ya, ¿a qué le tiras? ¿A qué estás buscando? O sea, es totalmente imposible. Ahora podemos ver que en Cristo, esto es aquello de lo que tú y yo gozamos. Y entonces en Cristo podemos hacer esto que Dios está diciendo. Dios le está diciendo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y no le está diciendo, vas a tener que esforzarte por ser perfecto. Básicamente es como un papá diciéndole a su hijo,
ven, yo te voy a cuidar, dame la mano. Dame la mano. ¿Le estás pidiendo al niño que haga algo que está fuera de todas sus posibilidades? No. Le estás pidiendo algo que es sencillo para él. Simplemente, dame la mano. Yo voy a hacer todo lo demás. Y es lo mismo que Dios nos invita a hacer a ti y a mí. Dios no nos dice, esfuérzate por ser perfecto a ver si lo logras, ¿sí? O échale muchísimas ganas a ver si alcanzas un nivel de santidad. Dios dice, pon tu fe en Cristo. Depende de Cristo, porque en Él seremos presentados santos, sin mancha e irreprensibles. En Cristo somos hechos perfectos. Y eso es totalmente esperanzador. Aquello que tú y yo no tenemos ni la mínima posibilidad de alcanzar. Cristo lo hace por nosotros y en nosotros. Y creo yo que este es el máximo privilegio que tenemos al decir, Él es nuestro Dios. No solo Él es nuestro Dios y pues ya lo estoy conociendo, no, Él es nuestro Dios y Él nos está perfeccionando, Él es nuestro Dios y Él cuida de nosotros. Él es nuestro Dios y ha prometido que estaremos con Él. Él es nuestro Dios y Él es un Dios bueno, Él es el Dios bueno. Y eso debería de darnos total esperanza, paz. Eso debería transformar por completo la forma en que vivimos.